Muy buenos días. Ok, Camila, muchas gracias. Muchas gracias, David, Laura, con todo, muy buenos días. Chicos, mil disculpas, se me pasó la hora. Pensé que estaba en otro horario y definitivamente si no fuera por el mensaje de Camila, la verdad que iba a conectarme, pero más adelante. Bueno, mil disculpas, ya no va a volver a suceder esto de aquí. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar. Por cierto, ¿cómo le fue con la instalación? Todo sin novedad. Llegaron a instalar. Tuve ahí el mensaje de uno de ustedes. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, Jaime, Jonan, muy bien. Muy bien, Kevin. Vamos acá a verificar, porque me estuve comunicando. Ujú. Sí, sí, no tuve respuesta. Ya. Ah, correcto, Laura. Sí, pues sí, efectivamente, Laura estaba buscando tu correo. Ya, todo bien, correcto. Listo. Entonces vamos a iniciar. Más bien, les comento algo. El día viernes es feriado, no tenemos clases, pero sin embargo tenemos que recuperarlo. Y también me gustaría de repente compensar los minutos que hemos perdido ahora. ¿De acuerdo? Unos 20 minutos más, o sea, nuestras 2 horas más 20 minutos más, para poder compensar lo que se ha perdido el día de hoy. Entonces, a ver si coordinamos, ¿les parece para la siguiente semana, del 5 al 9 o bien del 12 al 16, un día de la semana, o incluyendo sábado también? Podemos coordinar una mañana, una tarde, una noche, según su disponibilidad de ustedes, y así puedes compensar la clase que se va a perder el día viernes 2 y los minutos también que se ha perdido el día de hoy. ¿Correcto? Entonces, a ver, por favor, si Camila me apoyas con esto, coordinas con tus compañeros. Yo todavía estoy con una disponibilidad casi total hasta antes de las elecciones, o sea, hasta antes del día 11, hasta el día 10 de abril exactamente. Después de las elecciones, o sea, hablamos a partir ya del día 12 de abril, voy a contar con una disponibilidad ya un poco más reducida y te lo hago llegar, Camila, por el mensaje, por WhatsApp, para que de repente si tu compañero pueden recuperar la próxima semana, en cualquier momento lo hacemos. Y si no pueden para la próxima semana, lo podemos hacer para después de las elecciones, como le decía, pero que no se vaya muy lejos. Y ya te indico ahí los días, las horas, que generalmente va a ser en las mañanas. Una que otra tarde, pero generalmente en la mañana, o de repente también en la noche. Bien, entonces lo coordinamos. Correcto, chicos. Entonces, muy bien, ahora sí vamos a iniciar. Voy a cargar el archivo. Y por favor vayan ya lanzando el MATLAB. Ok, Camila, gracias. Vamos colocando aquí el MATLAB. Listo. Vamos acá a ir pasando las diapositivas, más o menos aquí, ¿no? Aquí fue donde nos quedamos. Estuvimos comentando acerca de los valores de las variables y por lo tanto también se les había dicho que un poco ignorar ese término de entero, single, double, porque a fin de cuentas no nos va a interesar demasiado. Pero sí tener presente de que cuando se hacen operaciones muy grandes pueden saturar la memoria de la computadora o del laptop. Y eso podría ocasionar que se cuelgue la computadora, ¿no? Si exageramos. Por eso de repente hay que tener mucho cuidado. En fin, vamos por acá. Dentro de lo que es las operaciones que habíamos ya avanzado con las aritméticas, también podemos citar acá los operadores lógicos o como también relacionales. Y de alguna manera vamos a trabajar con ellos, porque si queremos hacer condicionales tenemos que verificar.
Si esto cumple, lo otro cumple, entonces deberíamos dar cierto procedimiento. En caso contrario, tendríamos que dar la operación inversa. Simplemente que no se cumple, no se realiza. Nosotros hemos estudiado en el colegio toda la parte lógica usando el OR, el AND y el NOT, ¿no? Bien conocido, OR, AND y NOT. Entonces, para trabajar con ellos, vamos a optar por esos símbolos. Quizá para algunos podría ser complicado el símbolo encontrarlo del teclado, pero tenemos opciones para poder hacer algo muy similar. O sea, o usamos el símbolo o usamos lo que ahora vamos a indicar. De igual manera, en el lado de los operadores relacionales, como usted puede notar ahí, tenemos indicación de 3. El mayor que, ya lo conocemos. El menor que, he obviado el mayor e igual y el menor igual, pero también se puede utilizar. Y luego tenemos el igual que. Y vean que el igual tiene que ser doble igual. ¿De acuerdo? Doble igual. Y como también, había olvidado, también está el diferente. Eso, como le decía, trabajarlo de manera aislada no tiene mucho sentido, pero cuando usemos ya nuestro condicional, nuestros programas, ahí sí va a tener mucho, digamos, mucho uso. Por ejemplo, yo les comentaba en una oportunidad que si yo tengo un intervalo del 2 al 8, quiero hallar la mitad, hacemos la semisuma y nos sale 5. Quiero volver a hallar la mitad de una de esas dos mitades, acá sería 13 entre 2, sería 6.5. Quiero volver a hallar la mitad de la mitad y así, vamos sumando, dividiendo entre 2, pero quiero hacerlo, acá yo lo he hecho cuántas veces, a ver, 1, 2, 3 veces, ni siquiera he completado el tercero. Yo le digo, quiero hacerlo 100 veces. Y hacerlo 100 veces, pues no lo van a hacer de manera manual, calculando, sino hay que ingresarlo a un algoritmo. Y por aquí estaría más o menos el resultado después de hacerlo 100 veces. Entonces, yo le digo así, yo quiero que lo hagan 100 veces y que el error sea menor a 10 a la menos 8. Entonces ahí viene el condicional. Quiero que se cumpla ambas condiciones. Por lo tanto, hay que usar ahí el OR, hay que usar el AND, hay que usar el NOT, según sea el caso, el mayor que, igual que, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces eso lo vamos a ver ya con más detalle cuando ingresemos a uno de los métodos iterativos con apoyo de estos operadores lógicos o como también relacionales. Luego vamos a hacer la explicación sobre ello, o creo que lo podemos hacer inmediatamente. Sí, luego lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, por acá. Esto prácticamente ya lo hemos visto la semana anterior en cuanto a una operación, como pueden ver ahí, una operación bien sencilla, pero tener presente lo siguiente. Observen, 7 más 8 sobre 2. 8 sobre 2 es una división. Esto nos sale 4, más 7 nos sale 11. Es muy diferente si hacemos esta operación de acá, de aquí. Por lo tanto, es importante considerar los paréntesis. ¿De acuerdo? Si los paréntesis ustedes no lo ponen, entonces el resultado le va a dar algo diferente. Vean también esta respuesta, por acá. 4 más 5 tercios. Primero se hace la división y luego se hace la suma o la resta. Entonces, cuando ustedes desarrollen sus exámenes, sus prácticas, tengan en cuenta que deben utilizar los paréntesis donde realmente se requiere, porque en caso contrario van a tener respuestas diferentes. Por ejemplo acá, 5 elevado a la 3 dividido entre 2. A ver, ¿qué estaría haciendo acá inicialmente? La potencia, ¿de acuerdo? Y luego la división. Si creen usted un poco creen que pueda ocasionar algo de confusión, muy simple. Entonces hacen esto. 5 elevado al cubo, le ponen el paréntesis y de ahí lo dividen entre 2, para estar ya más seguros que su resultado va a salir de manera correcta. Entonces, en ese orden, ¿no? Como nos enseñaron a hacer las operaciones, potencia, raíz, cualquiera de ellas me refiero, no necesariamente primero la raíz, luego la potencia, puede ser cualquiera de ellas,
luego viene el producto o la división, cualquiera de ellas, y finalmente tenemos la suma y o la resta. En ese orden se realizarían las operaciones. Algo similar por aquí y de igual forma por acá. Entonces son ejemplos que se están colocando para que ustedes tengan en cuenta al momento de realizar sus operaciones. El consejo mayor para todo ello sería utilizar los paréntesis. Y yo sé que con los paréntesis va a ser más sencillo, más práctico de poder entonces encerrar cantidades, operaciones e ir teniendo resultados. ¿Ok? Entonces, antes de ingresar ahora a los vectores, vamos a hacer un ejemplo muy simple. Voy a dejar de compartir para poder pasar al MATLAB y hacer algunos casos de los operadores lógicos y los operadores relacionales. Vean lo que he hecho ahí. He colocado dos variables. Antes de ello voy a grabar. He colocado dos variables. Esas dos variables que tienen los nombres de P y de Q, le estoy asignando una cantidad y vamos a hacer las operaciones con ellas para que podamos entonces aplicar el AND, el OR, etc. La variable R va a ser la respuesta. Entonces decíamos P, voy a buscar este símbolo que parece que tampoco lo encuentro yo. Con los caracteres A que voy a tener que encontrarlo. Me gusta siempre darle las dos opciones. No hay problema. Aquí, solo un segundo. Y voy a ver si el símbolo que estoy queriendo lo encuentro. Porque a veces configuramos el teclado de una manera y ahí ya se hace más difícil hallarlo. Ya, es el 124. Listo. Entonces, este símbolo lo tengo como Alt y 124. A ver, E y Q. E o Q, perdón. Hacemos entonces la operación. Recuerdan, F9. Y me sale que la respuesta es 1. ¿Qué sucede si yo cambio a 0? Uno de ellos. Vuelvo a sombrear o como tenemos recién este código, puedo directamente presionar F5 o el botón de compartir. Oh, disculpen, dejé de compartir. F5 y no va a salir la respuesta. A ver, F5 y nos sale 1. Es decir, ¿a qué corresponde entonces ese operador que estamos ahí mostrando? Estamos realizando la operación de OR. ¿De acuerdo? La operación de OR. Vamos a poner por acá como comentario, operador OR. Y entre paréntesis colocamos ese símbolo. Yo pongo 0. Así es, 1 o 1, correcto. Basta que uno, listo, Herbert, así es. Basta que uno de ellos sea 1, no va a salir 1. ¿No? Recuerdan la tablita, 1, 1 es igual a 1. 1 o 0 es igual a 1. 0 o 0 es igual a 0. Entonces, en este caso, si estoy colocando los dos son ceros, la respuesta me va a salir 0. Bien, bien práctico para poder comprenderlo. Pero yo decía que también podemos usar un comando. Y ese comando, a casi nadie se va a poder olvidar esto. OR, ponemos P
Q. A ver, hagamos la ejecución. Ahora sí tengo que hacer F9. Sombreamos F9 y me sale 0. Entonces ya queda voluntad de cada uno para poder realizar la operación. Voy a colocar mejor así como operador OR, el símbolo de esta manera. Algo similar, veamos el operador AND. Como P y Q ya tienen los valores de 0 y 0, entonces por aquí ya puedo de frente colocar P a AND P, Q. Y nos sale 0. Pero si a P le cambio 1, ahora me sale, bueno, también sale, pero tenemos que cambiar los dos, ¿no? Q igual a P. Ahora sí, y aprovechamos de cambiarlo por secciones. Si P es igual a 1 y Q es igual a P, o sea, también es igual a 1, por lo tanto la operación de AND sería 1. Y de repente alguien quiere utilizar los símbolos, entonces aquí sí es más fácil tener este símbolo. Ya tenemos entonces la misma respuesta, que sería 1. A eso me refería entonces con usar los símbolos o usar los comandos. El operador NOT funciona de manera muy similar. La respuesta sería NOT de P. P es igual a 1, entonces la respuesta sería 0. El símbolo sería este. Y eso lo obtenemos con al más 126. Así. Menos sale 0. Entonces ahí tenemos las alternativas para poder manejar los operadores tanto, bueno, por ahora todavía lógicos. Ahora vamos a ir a los relacionales. Si hubieran preguntas, consultas, dudas. Los operadores relacionales. Bien, aquí veamos cómo lo trabajamos. Ustedes vieron que podemos trabajar con mayor que, menor que, etc. Ah, algo que olvidaba. ¿Qué sería si yo pongo... Ah, ya yo no. ¿Por qué te sale eso? Y una pregunta si es que versión F5 le sale abrir un archivo. Le sale porque el archivo, claro, el archivo que está él utilizando todavía no le ha dado un nombre. Entonces te aconsejo, grábalo, así como yo lo he hecho. Lo grabas por primera vez, le das un nombre y en adelante ya no te va a dar ese mensaje de abrir un archivo, guardar un archivo. Algo como lo siguiente, ¿no? Miren, una nueva ventana del editor. Yo escribo A igual a 4. Presión F5. No sé si ustedes logran ver la ventana, sí, ¿no? Ya, esa ventana que me ha salido emergente. Seleccionar archivo para almacenarlo como, y ahí me sale la ventana para yo elegir con qué nombre lo voy a almacenar, en qué carpeta, etcétera. Eso es porque no lo he grabado. O sea, yo aconsejo que ni bien ustedes escriban, graben, porque ustedes saben muy bien que puede ocurrir algo, se le va la energía y pierden todo lo que han avanzado. Y aquí no es como el Word, ¿no? El Word todavía me da la opción de que lo está autograbando y a veces se le va la energía y me queda todavía algo que yo he digitado, pero que en MATLAB no. A menos de que tengamos pues ahí nuestro editor, pero nuestra escritura directamente a la ventana de comandos, aquí donde estoy escribiendo. Si se va la energía no hay problema porque esto se está almacenando en la ventana del historial. Pero en cuanto a la ventana de editor, esta que estoy cerrando, ya no. Por eso siempre consejo, ¿no? Abran y guarden. Bien, decíamos entonces lo siguiente. Si escribo AND 30,2, ¿cuál creen que sería la respuesta? Ya no es 1, ya no es 0. ¿Cuál sería nuestro resultado? A ver, doy Enter y me sale 1. ¿Por qué?
Sencillamente porque cuando ustedes utilizan un número diferente a 0, el MATLAB lo entiende como si fuera un 1. Si yo uso 30 y menos 2, sustituyo negativo, de igual manera. Conclusión, ¿cómo podemos decir? Algo así. Tenemos el 1 y tenemos el 0. ¿Cuándo será 0? Cuando es 0. ¿Cuándo será 1? Cualquier número real menos el 0. ¿De acuerdo? Por ejemplo, and de menos 3 cuartos, coma 0. La respuesta sería, es como si tuviéramos acá un 1. 1 y 0, la respuesta es 0. A eso me refiero. Pero si hay dudas, ustedes lo que hacen directamente es escribir. Escribir en la ventana de comandos y ahí confirmar si está todo ok con respecto a sus cálculos, a sus operadores. ¿De acuerdo? Listo. Entonces regresamos. Vamos a los operadores relacionales. Vamos a utilizar otras cantidades. M igual a 4 y N igual a menos 3. Y R que sea nuestra respuesta. ¿Qué sucede si yo pongo M mayor a N? ¿Vean? ¿Es verdadero o es falso esto de aquí? Verdadero, ¿no? 4 es mayor que menos 3, sí. Entonces, ¿qué nos va a regresar? Nos regresa el 1. Y el 1 es de verdadero. O sea, está correcto. Ahora, le pongo M es menor a N. Voy a sombrear solamente esta parte. Presiono F9 y me regresa 0. O sea, 0 es false. Quiere decir de que no es verdadero. O sea, vean, me está regresando, pocas palabras, verdadero o falso. ¿Cumple o no cumple? Si yo ahora escribo M mayor o igual a N, me va a regresar también que es verdadero, 1. Y si escribo M es igual a N, recuerden que el operador igual, la asignación de igualdad es doble igual. Me retorna que es 0. O sea, que no son iguales, son números diferentes. A menos que yo cambie. Le pongo en vez de menos 3, le pongo 4. Tengo que actualizar. De todas maneras, N. M no, porque ya está el 4 asignado, pero el N sí. Así es Germán. El 1 es verdadero, 1 es true y 0 es false. Y continuamos. En este caso actualizo N, F9, hago esto y me sale 1, o sea, verdadero. Y lo ves. Y para ser diferente, voy a ejecutar. Me estoy confundiendo de repente con lenguaje de programaciones porque a veces cada lenguaje utiliza una u otra manera para poder determinar. ¿Cómo actualizo? Ustedes pueden colocar F5. Recuerden que F5 va a ser todo. Todo. Desde esta línea 4, todo lo va a ejecutar F5. Entonces, ¿cómo yo, para no estar haciendo lo anterior, porque a veces no le he puesto punto y coma, como pueden ver ahí, y me voy a mostrar en la pantalla, entonces lo que yo hago solamente es seleccionar la línea en la cual estoy yo queriendo actualizar. Por ejemplo, esa de ahí, la seleccioné, la sombreé, he sombreado, y busco la tecla F9 y la presiono. De esa manera ya actualizó el valor de N. Una vez que está actualizado N, M no requiero actualizarlo. Pero si ustedes quieren hacerlo, vamos a sombrear las dos. Y presionamos F9. Listo. Y luego nos vamos a esta, la línea 25,
donde podemos ya verificar si son iguales o no. Si son iguales, la respuesta me debe salir 1, que corresponde a verdadero. Ahí lo tengo. Y este de aquí, que corresponde a falso, lo voy a colocar, perdón, a diferente, el símbolo, así, colocarlo entre comillas, representa diferente, diferente a, mientras que el símbolo doble igual representa igual a. Entonces con eso queda totalmente claro. Entonces, para poder comentar, a ver por aquí. ¿Por qué no reconoce? No reconoce porque sencillamente no lo has, o sea, tú lo has digitado, supongo, ¿no, Víctor? Lo has digitado, m igual a 4, y de repente solo has ejecutado la línea de abajo, la 24, la 25, cualquiera de ellas. Entonces, para que puedas tú ejecutar la línea 22 para adelante, necesitas que m asuma el valor de 4. Entonces, ¿qué debes hacer? Selecciona m igual a 4, n igual a 4, para que actualice los valores y recién continúas con lo demás. Si lo has escrito tal como está, ya, tal como lo puedes ver acá con doble porcentaje, y luego viene el comentario y todo lo demás, entonces diría yo que basta que presiones aquí en la parte de arriba, dice Run Section, presionas aquí y lo que hace es ejecutar todo este grupo, sin necesidad de estar seleccionando y F9, no, él ejecuta todo lo que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aparece ese mensaje que la función no reconoce la variable m, es porque sencillamente no lo han asignado. Es como si yo hiciera algo acá. De repente, a igual a 45, ¿no? B igual a 44. Y luego digo C igual a A más B. Si yo hago, solamente selecciono estos dos últimos, voy a darle mejor B1 a 1. ¿eh? Si yo selecciono estos dos, digo, voy a ejecutar para saber cuánto es A1 más B1. Vean, presiono F9 y vean lo que sale. Función o variable no reconocida. A1, claro, porque a 1 nunca le asigné. Entonces acá sí soy obligado por primera vez seleccionar todo o ejecutar sección, la parte superior, porque F5 también funciona, pero F5 va a funcionar con todo del inicio y lo voy a hacer. Pero tú puedes estar en cualquier parte, presionas F5 y ejecuta todo. Ok, Víctor. Y todo quiere decir que vean, aguanta ejecutar todo y salen todos los resultados que anteriormente hemos ido obteniendo. Bien, entonces hasta aquí creo yo que está todo claro con respecto a los operadores relacionales o también lógicos. Continuemos con nuestras diapositivas. Voy a dejar de compartir este archivo, no se preocupen, que al final lo llevamos al aula virtual. Listo. Vemos los vectores. Un vector en MATLAB se construye utilizando dos corchetes, como pueden ver por acá. Corchete de entrada y o apertura y cerradura. Dentro de los corchetes colocamos los elementos. Esos elementos ustedes los pueden colocar como números enteros, como números fraccionarios,
como números reales, números complejos, números imaginarios, operadores. Aquí SQRT significa raíz cuadrada. Para la raíz cuadrada sí existe el comando SQRT, para la raíz cúbica no. Entonces, ¿qué les queda? Si queremos raíz cúbica tendremos que hacer esto. Así. O hacer esto. La base y el exponente. ¿De acuerdo? Y lo que sí es importante acá aclarar es que todos los elementos tienen que estar separados por un espacio al menos. Y el signo menos que está aquí no puede estar separado del número. ¿Por qué? Si ustedes lo separan en el signo menos del 10.90, lo que va a hacer el MATLAB va a restar estas dos cantidades. Por esa razón, el signo tiene que estar pegado al número. Si no, lo va a entender como una operación que están ustedes solicitando dentro del vector. ¿De acuerdo? A ver, este vector que estamos nosotros, un ratito, este vector que estamos aquí comentando tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Y los elementos han salido de un vector fila. Puede dibujar así, un vector fila. Su tamaño es una fila y tiene 4 columnas por cada vertical, ¿no? 4 columnas. Ustedes dicen, ¿y cómo haría para construir un vector que sea columna? O sea, que me salga así. Y que sea también 4 elementos, 4 por 1. ¿Cómo hacerlo? Muy simple, muy simple. A ver, voy a quitar todo lo que está acá. Muy simple, lo haríamos de esta manera. En vez de colocar o dejar un espacio en blanco, lo que hacemos es colocar un punto y coma. Pero eso sí, deben colocar a todos, ¿ah? Si usted coloca en algunos sí, algunos no, ahí le va a dar un error dependiendo cómo hayan colocado el punto y coma. Y de repente uno se pregunta, ¿y qué pasa si yo coloco esto? 1,3,11 con un espacio libre, dos espacios libres o sin espacio, etcétera. Esto de acá es igual como si estuviesen colocando un espacio. ¿Ya? Es lo mismo, o sea, una coma o un espacio viene a ser lo mismo. ¿Cuándo es diferente? Cuando colocan un punto y coma. Ahí sí se vuelve una columna. Una manera, digamos, alternativa, de repente más práctica, de poder construir vectores sería usando esta notación. ¿Qué indica el 0? Inicio. Empieza en 1. Perdón, en 0. Inicia en 0. ¿Qué indica el 5? Fin. Acaba en 5. ¿Y qué indica este 1 que está en el centro? El 1 que está en el centro está indicando el incremento. ¿Cómo va a incrementar? Y como pueden observar, acá está el 0. Va a incrementar de 1 en 1. Muy bien. 1, 2, 3, 4. Y llega al 5 y acaba. A ver, si yo les pongo así. 3, 2 puntos, 2, 2 puntos, 8. ¿Qué haría? Empieza en 3. El siguiente sería 5. Y el siguiente sería 7. 8 no lo estaría tocando, porque si hubiéramos tenido 9, pasaría el 9. Como pueden ver, entonces, el centro indica el incremento. Ustedes pueden incrementar números enteros o pueden incrementar un número fraccionario cada 0.1.
también lo pueden hacer. Por ejemplo, voy a incrementar de 3 hasta 4 cada punto 1. Y empezaría así, 3, 3.1, 3.2, 3.3 y así sucesivamente hasta llegar al número 4. Acá sí va a coincidir con el número 4 exactamente. Ah, correcto. Sí, sí, por supuesto. Ahora Jonah me pregunta si es un número menos 2. También tenemos esa opción. Cuando es un número negativo, indicaría que debemos de decrementar. Por lo tanto, debo empezar un número grande o un número mayor, por ejemplo el 10. Luego vamos a bajar, en caso de el ejemplo, cada menos 2. Y voy a colocarle por acá de repente el 2. ¿Cuáles serían los números? 10, 8, 6, 4 y 2. Y también pueden decrementar un número negativo entero o un número negativo también fraccionario. Y que ustedes deseen. Incrementar, claro. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes le ponen 2 puntos? Vamos a hacerlo, ¿eh? Si ponen así, se equivocan, colocan 2, 2 puntos, menos 2, 2.10. Yo les pregunto, miren, este es un concepto muy simple que desde el colegio lo aprendimos. ¿Ese conjunto tiene elementos o es un conjunto vacío? A ver, chicos, por el chat. Así es, Carol. Es un conjunto, bien, Jonah, es un conjunto vacío, o sea, no va a tener elemento alguno. Así es, Laura, correcto. Entonces, bien simple, ¿no? De poder deducirlo. Y, finalmente, ¿qué ocurriría si alguien escribe de esta manera? 8, 2 puntos, 12. Usted dice, estaría mal, porque no hay ningún incremento. Bueno, aquí el MATLAB hace una excepción y dice, si ustedes se olvidan de colocar el incremento, lo entiende como 1, ¿de acuerdo? Solamente en ese caso. Y si ustedes quieren decrementar de 1 en 1, ahí sí tienen que colocar menos 1, son obligados. Solamente en el caso de 1, ustedes pueden olvidarse de colocar incremento y el MATLAB lo va a entender. Entonces la respuesta sería 8, 9, 10, 11, 12. Ya acabó. ¿Correcto? Todo esto luego vamos a llevar al MATLAB. Entonces hasta aquí creo yo de que se entendió estas dos maneras de poder crear los vectores. Colocan elemento por elemento o bien van creando los elementos en base a un inicio, un fin y un incremento. ¿Por qué necesitamos crear los vectores? Porque en un momento vamos ya a empezar a graficar y el gráfico se basa en trabajar con variables formadas por vectores. Vamos al tercer caso. A ver, me pregunta acá para multiplicar como razón. A ver, no todavía comprendo muy bien la pregunta. ¿Te refieres multiplicar por una eh, por una constante? Por ejemplo, multiplicar por 3/4, una razón, o dividir dos vectores. No sé si me puede explicar un poquito mejor la pregunta, Jonah. Porque hay muchas opciones de poder hacer los productos. Si el 2 puede multiplicar, ya, correcto, el 2 te refieres al primer elemento, el número 2. En realidad, sí, sí se puede hacer todos los productos. De repente, aquí, como estamos trabajando en una diapositiva, basándonos en los modelos que están ahí, estoy muy, digamos, restringido a presentar las opciones. Pero una vez que vayamos a la parte práctica, ahí sí voy a colocar la mayor variedad de ejemplos. Y ahí voy a incluir el producto para que puedan confirmarlo que también se puede hacer. De todas maneras, todavía queda en el aire la respuesta, me lo hace recordar y tratamos ya de verlo de manera más práctica en el MATLAB.
Entonces, ahora sí, dejamos esta parte acá, nos vamos al tercer caso. Pero vamos a tener que descartar esto. Vamos a descartar para que se cuente con el espacio. Veamos el tercero. Y el tercero, me refiero aquí, ahora se presenta con este comando o esta función cuyo nombre es linspace. A ver, ¿qué significa entonces linspace? Linspace viene como una traducción de espaciamiento lineal. Espaciamiento lineal. Entonces, tiene tres elementos, como lo pueden ver ahí. ¿De acuerdo? Tres elementos. Muy bien, veamos qué son esos tres elementos. El primero, nuevamente, es el inicio. El segundo, ahora es el fin. Yo empiezo en 0 y acabo en 1. Correcto. Y el último viene a ser la cantidad de elementos que tenemos entre el inicio y el fin, incluyéndolos. Por ejemplo, empezamos en 0, acá está. ¿Dónde debo acabar? En 1. ¿Y cuántos elementos debemos tener en total? 5. Ustedes cuentan 3, 4, 5. O sea, el comando linspace ya se encargó ya de subdividir. Por ejemplo, ¿no? Yo les pongo por ahí. Queremos representar gráficamente una función matemática de este tipo con amortiguamiento desde 0 segundos hasta 15 segundos. Pero recuerden que ustedes están en la computadora todo es discreto, todo es digital, no hay nada continuo, a pesar que la gráfica es continua, pero todo es digital, todo es discreto. Entonces ustedes dicen, bueno, voy a graficar de 0 hasta 15, correcto, segundos. ¿En cuántas partes lo voy a subdividir? Y eso queda a criterio de ustedes. Ustedes dicen, bueno, voy a subdividirlo pues en 8 partes nada más. ¿Qué va a ocurrir si ustedes lo subdividen en 8 partes? Va a ocurrir que los puntos, por ejemplo, van a ser esto que estoy señalando de color celeste. Más o menos, ¿ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así. No 8 puntos, pero no partes, sino puntos. Si esos puntos celestes ustedes lo unen, ¿va a representar el gráfico rojo? No. Definitivamente no. Vean, un gráfico muy pobre. Pero de repente por ahí dice, no, yo quiero, la computadora va a soportar. Yo le voy a colocar acá 289 puntos. Y los números claro, los puntos van a ser lo que está demorado. Bueno, no voy a hacer los 289, por supuesto. Y si ustedes unen todos ellos, ahora sí va a salir perfecto. Entonces vean, ¿cómo es que se utiliza este comando linspace justamente para dar facilidad? Inicio, fin y en cuántos puntos vamos a subdividir, incluyendo los extremos. ¿De acuerdo? Ese es el uso entonces del comando linspace. Claro, claro, claro. Lo último decía, a ver, ¿qué tan último? A ver, yo decía, si se les pide, ¿no? Vamos a representar gráficamente una función que corresponde a un amortiguamiento, pero lo quiero hacer de 0 a 15 segundos. Entonces muchos pueden decir, bueno, de 0 a 15 segundos, ¿cuánto nos vamos nosotros a representar? Te dicen, voy a usar linspace, ponen 0 al inicio, ponen 15 que es el final y ponen el 8. Esto de acá es como si estuvieran ustedes graficando el color celeste, porque son los puntitos que ahí los he representado, son 8 puntos. Este número y este otro número, ¿no? Y no vamos a tener un gráfico correcto. Por esa razón tenemos que exagerar. Exagerar tampoco quiere decir usar 1.000.000, ¿no? Tenemos que exagerar y colocar más puntos.
y se me ocurrió pues colocar 289. Puede haber sido pues 500, puede haber sido 1000, lo tolera. Pero si exageramos con 1.000.000, 2.000.000, depende de la PC que esté manejando, se podría cortar. Exactamente. Hasta tener un buen gráfico que pueda representar todos esos detalles. Así es. Correcto, Java. Listo. Ya sé que la variable B3 tiene entonces 5 elementos. La variable B1 tiene solamente 4 elementos. 1 por 4. Entonces, ¿qué significa hacer esto? El primer elemento es la fila. El segundo elemento es la columna. Voy a hacerlo con un color diferente sobre el gráfico de arriba, con color anaranjado. Fila 1 es una única fila, no hay problema. Columna 2, que tiene dos líneas anaranjadas. Columna 2 sería este de acá. O sea, este elemento 3 sobre 11, que lo estoy encerrando, que equivale a 0.2727, se va a reemplazar. ¿Y se va a reemplazar por quién? Por el valor de pi, que tiene tres líneas acá anaranjadas. Por esa razón, el vector B1 ahora asume un nuevo valor en ese lugar. Es 3.1416. De esa manera podemos ir cambiando los elementos dentro de un vector. Bastante, yo diría, simple, porque nos basta con escoger qué elemento vamos a cambiar. ¿Sí? Sí, sí. Se puede eso reemplazar, se puede reescribir, se puede hacer cualquier modificación. Acá estamos explicando la diapositiva, luego de ahí pasamos al MATLAB. Luego en la parte de abajo tenemos, como esto no está asignado ningún igual, solamente está así, esto me va a permitir entonces observar, mostrar en pantalla el cuarto elemento. ¿Cuál es el cuarto de B1? La raíz cuadrada de 7. Entonces va a mostrar el 2.6458. Y finalmente, ¿qué ocurre si yo le pongo un apóstrofe? Que quizá no ha salido bien, pero el apóstrofe, bueno, es una línea, ¿así? A B1. El apóstrofe viene a ser la traspuesta. Entonces, si B1 es de 1 por 4, B2 pasaría a ser de 4 por 1. O sea, cambia la fila por la columna. Y por supuesto, B2 pierde todos sus elementos que tuvo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Bien, entonces hasta aquí todo claro. Vamos a pasar a la parte práctica. Y de ahí también hablamos de los polinomios de paso y así llegar hasta las matrices, a ver al menos el día de hoy, para que ya tengan la idea de cómo trabajar con estos elementos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, vamos al MATLAB. Vamos al MATLAB por acá. Y hemos colocado acá vectores. Vamos a repetir lo que está en la diapositiva y luego confirmarlo. Entonces yo estoy pegando nada más lo que está en la diapositiva. ¿Sí? Hombreo o ejecuto sección, es lo mismo, y veamos a ver lo que sale. Ejecutar sección y me salen los elementos. Ahí está. Lo que yo le decía, ¿qué ocurre si yo le dejo un espacio entre el signo menos y el 10.90? Ya no va a tener 4 elementos, la variable B1, sino va a tener, a ver, veamos, solo 3 elementos. ¿Por qué? Porque estos dos que acabo de sombrear se estarían restando. Y por eso deben tener mucho cuidado cuando hagan sus operaciones. Por lo tanto, recomendación, el signo menos tiene que estar pegado al número. El signo menos tiene que estar pegado al operador, sea de potencia, sea de raíz, de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si yo le pongo punto y coma al final, lo ejecuto, asigna los valores
a la variable B1, pero no se va a mostrar en la pantalla. A ver, veamos eso. Listo, se ejecutó. Ahora B1 tiene 4 elementos, vean, 2, 3, 4, y en pantalla no sale, sale el resultado anterior. Por esa razón, entonces, hay que tenerlo esto presente. Ya voy a dejarlo así como estaba para que ustedes puedan diferenciar qué cosa, ¿no? Muestra acá 3 elementos y acá muestra 4 elementos. Así, listo. A ver, ¿qué más vemos por acá? Yo también indiqué, si colocamos una coma entre elemento y elemento, ahí ¿qué va a ocurrir? Voy a quitarle punto y coma. Es lo mismo que lo anterior. Es un vector fila. Quiero confirmar que es un vector fila. Entonces el comando size. Comando size. A ver, verifiquemos. Es una fila. Así es, una fila. Tiene 4 columnas. Así es, tiene 4 columnas. Entonces todo está sin novedad. ¿Qué pasa si usted le quitan una coma por ahí? ¿Ocurrirá algo? A ver, ejecutamos. No ocurre nada. Una coma, un espacio, viene a ser lo mismo. ¿Y qué ocurre si ustedes separan el signo menos del número, pero aún estando ahí la coma? ¿Qué ocurre? Ocurre que lo considera como si el signo menos estuviera pegado al número. Entonces, conclusión, de repente, para estar seguro de que no se vayan a equivocar con respecto al signo menos, pueden ustedes colocar una coma e ir separándolos. Ahora, ¿qué ocurre si yo no uso una coma, sino uso un punto y coma? Sí. Ahora van a ver que el nuevo vector, llamado V1, ya no va a tener sus filas, su única fila, sino va a tener ahora 4 filas. Voy a observar acá la parte de abajo y vean, ahí está el vector V1. Ha salido con todos sus elementos en una columna, 4 por 1. Eso viene a ser el nuevo tamaño de este vector. ¿Y qué ocurre si usted le quita un punto y coma? Ahí va a presentarse un error, porque estos dos lo va a asumir como si estuvieran en una fila y lo de arriba está en una sola columna. Entonces, toda una confusión y le va a dar un error. Ahí. Dimensión o arreglos deben estar concatenados. Concatenados es una palabra que utilizamos mucho para poder unir adecuadamente los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora, no debemos de hacer nada de ignorar nuestro punto y coma. Entonces, hasta aquí, todo claro. Vamos al siguiente ejemplo. Estuvimos viendo acerca de, vamos a ver por acá, para separarlos. Listo, vean, salió. Algunas variantes, como habíamos ya comentado, quiero que empiece en 0, avance cada 2.5 y llegue al 15. Pueden también colocar un espacio, mejor. No necesita que esté todo junto. Ejecute de segundo, F9, y vean, ahí está el incremento. 0, 2.5, 5, 7.5 y así hasta el número 15. Si usted le pone 14, entonces no va a llegar hasta el 14, sino solo hasta el 12.5. Lo está restringiendo. Y si ustedes se olvidan, pues en acá adelante, no le colocan el 1 como incremento, solamente de esa manera, lo asumirá como que si el incremento fuera 1. Miren, F9, y ahí está, lo estaría reconociendo. Hagamos lo contrario. Empecemos de 20, bajemos cada menos 3, descendemos menos 3 y que llegue pues hasta el 2. A ver, veamos. Por F9, y ahí tenemos 20, 17, 14, 8, 11, 8, 5 y 2. Exactamente tomó ese número último que viene a ser el 2. Es entonces la alternativa.
que ustedes de repente puedan utilizarlo, depende de los problemas, depende de los casos, para ir incrementando una razón constante. Sigamos. Acá tenemos el otro, linspace. Hayamos dicho inicio, final, la cantidad de números. Ahora, las variantes. Inicio, final, y voy a colocarle por acá, de repente 15. Y V3 va a tener más elementos. ¿Cuántos? 15. Donde el primero va a ser 0, el último va a ser 1. Y lo pueden ver. Y esta es una manera muy particular que usa el MATLAB para poder mostrar los resultados. Sobre todo cuando de repente alguien utiliza un vector muy grande. Yo tengo, si no me equivoco, el tamaño de la letra un poco aumentada. Si ustedes no tienen este resultado que estoy ahorita sombreando, es porque su tamaño de letra todavía es muy pequeño y todo encaja en la pantalla. ¿Qué significa? Miren, columna 1 hasta la columna 13. ¿Está? Y de la 14 a la 15. Pero no deja de ser un vector fila, donde estas horizontales son las verticales son las columnas. Y aprovechando la traspuesta, podemos hacer ahora lo siguiente. Al final le pongo el apóstrofe. Este apóstrofe yo lo estoy haciendo con la tecla que está al lado del 0. Al lado del 0 tengo la tecla del apóstrofe. Esperemos que funcione con todos por igual. O si no, a ver, vamos a ver si funciona de esta manera. No sé si de repente se los mandé en el chat. Lo pueden copiar y pegar. Esperemos que no se modifique. O como también lo podemos buscar en el código ASCII. Si va a estar un poco más complicado, me parece que es el 96 o el 44. A ver. No, hay que buscarlo, ¿no? Hay que buscarlo y de repente por ahí encontrar el apóstrofe usando los caracteres ASCII. 239 podría ser. A ver. 39. A ver, muy bien. Acá Jeffrey nos está dando el dato. Correcto, Jeffrey. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. El símbolo es al 39. Así vamos a colocarlo. Porque yo sé que a veces usamos teclados configurados de una manera diferente y se nos hace bien complicado. En el momento del examen, ahí donde a veces uno pierde algunos segundos, ¿no? Encontrar, buscar, etc. Entonces sería la manera. Y les comentaba, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Una variable, B4. Ponemos, no sé, de repente 10 o 12 hasta 10, 5 elementos. Empieza en 12, acabe en 10, 5. Aquí nos está mostrando, perdón, conjunto vacío lo hicimos en el anterior, ¿no? Me había olvidado. Aquí lo estamos viendo de que sí me está formando el vector que empieza en 12, acaba en 10 y 5 elementos. Entonces vean, funciona de manera bien práctica. El anterior sí, me faltó comentar sobre el caso del vacío. 12 o 10, ¿no? Que avance menos 5 y que llegue al 12. Claro, Max. Entonces lo que tienes que hacer acá es primero grabar tu archivo. Grabate tu archivo porque por defecto, si observas, Max, no tiene un título, no tiene un nombre del archivo. Entonces te recomiendo, haya o no haya código acá, grabarlo. Dale un nombre. Ese nombre que le vas a dar
no le den, por ejemplo, ¿no? Pedro Guamaní. No, no lo va a aceptar. Tiene que estar todo junto o con un underline. Tampoco lo pueden grabar así. Uno, Pedro. No, tiene que comenzar siempre con una letra. Después ya pueden venir los números. Y la extensión es .m. ¿No? Es la recomendación. Puede incluso colocar su nombre, por ejemplo, si no me equivoco, acepta hasta 32 caracteres, pero a veces ya es demasiado largo y no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, es eso. Trata de grabarlo y así ya no va a tener ese mensaje. Ok, Max. Bien, entonces estamos comentando acerca de esta opción que sigue el conjunto vacío. Acá lo podemos ver, un vector fila vacío. No tiene elementos, no tiene sentido. Vean. Empieza en 10, debe acabar en 12 y debe incrementar de 5 en 5. Ilógico. En cambio, este sí es muy diferente. Empieza en 10, perdón, empieza en 12, acaba en 10 y en ese rango se debe de subdividir 5. Esto sí es posible y por lo tanto sí hay un resultado para este caso. Aprovechando este último, ¿cómo yo reemplazo este que acabo de sombrear por el número menos 5? Entonces lo que hago es lo siguiente. B4, ¿en qué fila estamos? En la primera fila. Yo tengo la costumbre a veces de colocar un espacio para que se pueda apreciar bien, porque también lo pueden escribir todo junto, ¿no? Siempre lo hago así separado. ¿En qué columna se encuentra? En la cuarta columna. Ahí le quiero, me olvidé el número que había pedido, pero suponemos que sea menos 3. Pongo menos 3. Pongo punto y coma, lo va a actualizar, pero no lo va a mostrar. Por eso le voy a quitar el punto y coma y lo vamos a visualizar. ¿De acuerdo? F9 ya actualizó el cuarto elemento. Muy diferente si yo quiero actualizar, a ver, veamos este de aquí, que está en la parte superior. Herbert, es apóstrofe. El apóstrofe lo convierte en traspuesta. El apóstrofe, habíamos comentado que es la traspuesta. Entonces, si yo ejecuto esta de aquí, miren cómo va a presentarse un vector columna. Así. Empieza en 0, incrementa una cantidad que ya calculó, y el último es el 1. De tal forma que si ustedes cuentan, acá hay 15 números. Y para estar seguros, voy a hacer acá un espacio, tamaño de B3. Y nos sale que es 15 filas, una columna. De esa manera. Algo que es importante conocer acá es que todos los vectores, ¿ya? Todos los vectores, matrices también que vamos a ver más adelante, siempre se dice que tienen la fila 1 o columna 1. Si por ahí alguien tiene experiencia en programación, pudieron haber de repente hecho de que la fila empiece en 0 o la columna 0. Por ejemplo, programación C empieza así, 0, 1, 2, 3. En MATLAB todo empieza en 1, fila 1, columna 1. Porque si ustedes le ponen, vean la línea número 48, la 48 es la que estoy sombreando. Si ustedes colocan V4, paréntesis, 0,1 o 0,4, le va a salir un error, porque el índice, la posición 0 no existe. Existe de la 1 hacia adelante. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces con esto ya estamos nosotros. Lo que decía. Suponemos que en este vector B3 yo quiero cambiar este número que acabo de sombrear. A ver, chicos, quiero cambiarlo por el número 0. ¿Qué haría? ¿Cómo sería el procedimiento para poder cambiarlo? A ver, primero usamos la variable.
la variable B3. Estoy usando el chat para no modificarlo. De ahí, ¿qué posición se encuentra? Recuerden que primero es fila. Empezamos 0, está en la fila 1. 0.0, ok, ahora me da una respuesta. La fila 7, 3, 4, 5, 6, 7, correcto Laura. Y la columna 1, perfecto. Entonces, así como lo ha escrito Laura, sería entonces nuestro resultado. Claro, ahí sería por 5 lo indica, ¿no? Correcto. Entonces sería, acaba de escribir Laura. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Para no estar haciendo acá modificaciones, dando enter, también es válido que ustedes hagan esto, miren. Bueno, acá sería B3, ¿no? B3, variable B3. ¿Qué ocurre acá? Yo quito la coma y yo ejecuto todo el archivo, la sección nada más, o una línea, le va a salir error, porque no puede estar así. Entonces, para separar operaciones, comandos, etcétera, una coma. También puede ser un punto y coma, pero debe estar siempre separado. Entonces, ahí sí puedo aprovechar la misma línea y colocar ahí la coma, el punto y coma y ejecutar. Vean, esto 2. Va a salir en la pantalla los 15 números. Vamos a borrar acá para que podamos confirmar, ¿ya? CLC. Ya está. En la pantalla va a salir los 15 números y va a salir nuevamente los 15 números, pero actualizando el séptimo con la cantidad 5. Sin embargo, no me va a mostrar en pantalla el tamaño de B3. ¿Por qué? Porque tiene un punto y coma. Ahí salen los 15 números y luego salen los 15, pero con el 5 actualizado. Ahí está. Actualizamos la fila número 7. Pero no sale el tamaño. ¿Por qué? Porque le puse punto y coma. Si le pongo coma, ahí sí salen los 3. Sale el primero, sale el tamaño, que es 15 por 1, y sale la actualización de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, los paréntesis, no olviden, es para direccionar hacia un elemento muy particular del vector o de la matriz, cuando veamos matrices. Mientras que los corchetes se usan para formar el vector o formar la matriz. Y como también habíamos visto cómo direccionarnos hacia un elemento muy particular, ¿no? A ver, B3. ¿Cuánto vale la posición 2? 2,1. Y la 2, columna 1. La respuesta sería 0.0714. A ver, comprobamos. ¿Listo? 0.0714. Ese cuando ya no tiene usted por qué estar utilizando una igualdad o una asignación. Y esto lo vamos a unir con ese concepto de los dos puntitos. Por supuesto, acá habíamos comentado, me parece, si escribo whos, vamos a hacerlo por aquí, whos, selecciono, me sale la lista de todos los elementos que hemos ido creando, perdón, variables que hemos ido creando. Creamos R al inicio, creamos B1, B2, B3, al costado aparece el tamaño, bueno, etcétera, todo. Vamos a trabajar con B3. Como B3 existe, sí, B3 existe, entonces voy a escribir B3, Enter, y me salen todos los elementos. Ahí están todos los elementos. Por ejemplo, yo quiero ver cuáles son los... Claro, estoy haciendo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Porque acá la idea no es trabajar con vector de 1 por 15 o 15 por 1, sino puede ser 5000 por 1, ¿no? Yo quiero ver qué números tenemos, lo escribo,
¿Cómo visualizo los elementos de la variable B3 entre el 8 y el 12? De esta manera. El 8 quiero visualizarlos hasta el 12. De la fila 8 a la fila 12. Columna 1. Entiende acá el incremento es de 1 en 1, ¿no? De la fila 8, fila 9, fila 10, fila 11, fila 12. Ahí donde ustedes deben colocar el 1 en el centro. Pero ¿hace diferencia si es que yo lo ignoro? Ninguna. O sea, esto también es válido. Y eso nos va a mostrar solamente los elementos del 8 al 12. A ver, F9. ¿Cuántos elementos tenemos entre 8 y 12? 5 elementos. Y ahí lo tenemos los 5 elementos. Entonces, esa notación de usar los puntos nos ayuda mucho a poder hallar o visualizar, encontrar lo que uno desee. Claro, así es, Herbert. Si ponemos en vez de 1, colocamos el 2, serán 2 columnas, pero siempre y cuando hayamos creado B3 con 2 columnas, que eso ya es una matriz, que ahorita vamos a pasar a eso. Si le ponemos 2 a B3, nos diría, ¿no? Búscame o muéstrame los elementos de la fila 8 a la fila 12, pero de la columna número 2. Pero B3 no tiene columna número 2, no va a salir un error. Eso es importante, que ustedes hagan todas estas dudas y confirmen, ¿no? A ver, ¿es posible que me va a mostrar? Doy Enter y ahí me sale el mensaje de que el índice en la posición 2 excede. Recordemos que yo debo definir primeramente la variable. Si no está definida con 2 columnas, entonces de hecho me va a mostrar un error. ¿Okay? Entonces hasta aquí me parece que está todo sin novedad. Vamos a pasar a los polinomios. Muy bien. Un polinomio, ya todos conocemos lo que es un polinomio, está representado siempre, ¿no?, una sola variable, una potencia, y de preferencia en forma decreciente. Puede ser que existan todos los elementos, puede ser que existan solamente algunos de los elementos. Si yo tengo el polinomio P y Q, ¿cómo lo expreso en MATLAB? Solamente coloco sus coeficientes en orden decreciente. Y como pueden ver, no existe x al cubo, perdón, no, acá no es. No existe, disculpen esto de acá, no existe x al cuadrado en el siguiente polinomio. Como no existe x al cuadrado, entonces se completa con 0. Aquí lo pueden visualizar, se completa con 0. Nuestro coeficiente de x al cuadrado. El primer polinomio tiene 3 raíces, el segundo tiene 4 raíces por la potencia, muy sencillo, y el comando que nos ayuda a obtener las raíces es roots. Roots de P, 3 elementos. Roots de Q, 4 elementos. Y esa letra I que ustedes están observando se refiere a la raíz cuadrada de menos 1, o sea, el imaginario. Entonces, para MATLAB, si ustedes colocan 3J más 8i, esto le va a dar 11i. O sea, J o I viene a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Aunque nosotros no vamos a trabajar con números complejos, pero de todas maneras le doy ese dato. ¿Podemos sumar P y Q? Sí se puede sumar, siempre y cuando P y Q tengan el mismo tamaño.
O sea, P es un vector que tiene ¿cuántos elementos? Tiene solamente 4. ¿Por qué 4? Porque son los coeficientes. ¿Cuáles son? 4, menos 2, 0.4 y menos 100. Y Q es un vector que tiene 5 elementos, donde uno de ellos es 0. Tal como lo estoy dibujando, ¿se puede sumar? No se puede sumar. Por esa razón hay que hacer un artificio y agregarle a P un elemento más, por supuesto el 0. Es como si tuviéramos acá adelante 0x a la cuarta. ¿De acuerdo? Ahora, si los dos son iguales, como ustedes lo pueden ver acá en esta parte que estoy sombreando de morado, ahí sí podemos sumar y se va a realizar elemento con elemento, ¿no? Como si tuviéramos nuestras dos manos, pulgar con pulgar, índice con índice, meñique con meñique, algo similar. Pueden sumar, pueden restar, pueden multiplicar y pueden dividir. Pero esto del producto de la división lo vamos a ver luego. ¿De acuerdo? Porque es decir, tenemos que separar cuándo que se hace el producto o cuándo que se hace la división. Ahora sí, nos regresamos al software. Y habíamos visto entonces nuestro polinomio que está conformado por 4 menos 2, 0.4 y menos 100. Así, inicialmente, U es igual 1 menos 7, 3.3, perdón, 2.9 y 10.8. Sin dejar al lado que acá tenemos un 0 por el x cuadrado. Listo. Quiero confirmar entonces las raíces. Hemos dicho, roots de p. Vean, ejecuto roots p. ¿Qué se espera? Un error, pues, porque no está reconocida la variable p. Aunque el MATLAB nos sugiere, ¿no? Pero mejor vamos a ejecutar p todo y ahí sí tenemos las tres raíces de p. Suponemos que tengo un polinomio. Así. ¿Cuántas raíces tiene ese polinomio? A ver, chicos, ¿cuántas raíces tiene ese polinomio? X al 80 más 1. Así es. Correcto, Jonah. Tiene 80 elementos. A ver, calculemos los 80. ¿Me parece? Pero bueno, estoy exagerando. Vamos a colocarle 8 nada más. Y vamos a escribirlo. ¿De acuerdo? Primer elemento. Tenemos corchete. X a la 8. ¿X a la 7 existe? No. ¿X a la 6? No. ¿X a la 5? ¿X a la 4? Al 3, cuadrado, a la 1 y a la 0. Sí, ya está. Y obtenemos las raíces de m, que nos va a salir 8. 9, 3, 4, más 4, salen 8. Ahora cambio el problema. Regresamos a lo anterior. Exagero, 180. ¿Alguien se va a atrever a escribir esa cantidad de ceros para formar el vector? No. Recuerden que el tiempo es, digamos, reducido, ¿no? Durante el examen. Entonces ahora vamos a ver dos nuevos comandos que nos ayudarían a simplificar en la construcción de una variable cuando tenemos números repetitivos.
Entonces lo dejo en stand-by, un poco más por delante. Y aquí vamos a trabajar con los comandos, tal como se puede leer en español, ones y ceros. O sea, unos y ceros. Quiero construir un vector en columna. Ceros, 12 ceros. Ponemos 12, las filas, y 1 en columna. La sola columna y todos los elementos van a ser ceros. A ver, ¿será cierto? F9, ahí están todos los elementos iguales a ceros. Si lo contamos hay 12. Y si quiero hacer lo mismo pero con unos, 8 unos en fila, tenemos 1,8, sombreamos, ahí tenemos los 8 unos. Por supuesto que uno puede decir, ay, si quiero 4, uso el comando for, 5, 6, no. Lo que hacemos acá es trabajar ya con los productos. Por ejemplo, vector conformado por 8 elementos iguales a 3 en columna. A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál sería el resultado de esto? 8 elementos iguales a 3. No van a pensar en un comando que lleve el nombre de trío. No. Si esos unos lo multiplicamos por 3, todos van a ser 3. O si esos ceros lo multiplicamos, pero le sumamos 3, todos van a ser 3. Por lo tanto, aquí podríamos elegir lo siguiente. 3 multiplica adelante 9. Y tenemos todos los elementos son iguales a 3 y hay 8. Y todos se forman en columna. Cuando me piden en columna, entonces el segundo elemento va a ser 1. Si me piden en fila, el primer elemento sería 1. A ver, del 0 está en fila. Ok. Según lo que se estaba ahí comentando, ¿no? Si quieren columna, el segundo elemento se pone 1. Si quieren en fila, el primer elemento se pone en 1. Porque si ustedes escriben size de B6, ¿no? Así como les he puesto en el chat, él nos debe mostrar 1 por 8. 1 por 8. Pero si ustedes escriben size de B5, le va a salir 12 por 1. Entonces todo depende de cómo se ingresen los elementos. Ahora sí, con este apoyo, ¿cómo escribimos el vector m? Vamos a colocarle por acá 2. Por acá les parece 4. ¿Cuántas raíces tiene? 180. ¿Cuáles son las raíces? Perdón, ¿cuál es el vector o el polinomio? Primer elemento, 4. Ahí viene 0 para 179. 0 para 178. En ese cuánto 0 más, acabo en 2. ¿Cuántos ceros debo incluir aquí en el centro? ¿Cuántos ceros? Vamos a ver la palabra, la letra, perdón, una letra, vamos a darle la letra F. Falta Z de ceros. Y antes escribo el vector, ceros. Como todo está en forma horizontal, entonces deberíamos tener de manera. ¿Está bien así colocar entonces?
Porque si ustedes ponen un polinomio de x, ya, a ver, Herbert, vamos a ver, vamos a analizarlo. Bien, un polinomio 2x al cubo más 8x al cuadrado más 3x. Estoy considerando todos los elementos, ¿ah? Al cubo, al cuadrado, a la 1 y a la 0. Si escribo en MATLAB el polinomio, ¿cuántos elementos debo de incluir? Sería orden 3, ¿no? Sería 1, 2, 3 y 4. El orden es 3, pero colocaría uno más, que sería 4. Si el polinomio es de orden 180, entonces quiere decir que debo colocar ¿cuánto? 181. Siempre es uno más. Y si yo le quito el primero, que es, le puse 4, ¿no? Ajá. Y el último, que es 2, ¿cuánto quedaría en el centro? 179. A veces, claro, todos nos confundimos. De repente es mejor escribir un papel aparte y así tomar la, digamos, la mejor elección. Ahora sí, regresamos. Entonces, de esta manera ya tenemos el polinomio m. Queremos verlo. Muy bien, le quitamos el punto y coma, ejecutamos estos dos, F9 y ahí aparece. Vean toda la cantidad de ceros que tiene esa variable. Del columna del 1 a la 23, 24 a la 46, por último, de la 162 a la 181. Y las raíces. Y ahí salen entonces las 180 raíces. Están todas. Bien. También ustedes pueden haberlo colocado de frente. Dicen, ¿para qué colocar, digamos, tanto código si puedo utilizar esto? ¿Es válido? También es válido. Por eso que comentamos en un momento concatenar, unir de esa manera. A ver, si hubiera más variables, ¿cómo se calcularía todas las raíces de las otras variables? Tenemos que hallar las raíces de cada una de las variables, de cada polinomio, mejor dicho. ¿Ya? Entonces acá estamos trabajando solamente con un polinomio de una sola variable y ahí calcularíamos todas sus raíces. Pero si tuviéramos un polinomio con más variables, tenemos que aplicar ya otro método, otra metodología que no es inmediato, porque cada variable podría tener una solución diferente. Ya, eso no tocamos, solo tocamos el tema de hallar las raíces para un polinomio que tiene solamente una variable. Y ese es el tema que vamos luego a ver, por ejemplo, cuando lleguemos ya a un polinomio, pero ya la potencia no necesariamente tiene que ser un número entero, podría ser un número fraccionario también. O sea, ya se va complicando, ¿no? Pero siempre dedicado a una sola variable. Listo, entonces aquí ya tenemos la raíz de los polinomios. Y ahora vamos a continuar con nuestro sílabo, nuestras diapositivas, y ver lo que se refiere hacia los operadores de multiplicación y división. Entonces quedó claro el producto. ¿De acuerdo? Perdón, la suma. Estoy dando el hecho en MATLAB, pero quedó claro que este sí es de 8 por 1 y de acá también tiene que ser 8 por 1. Y la respuesta va a salir de 8 por 1, sea suma o sea resta. ¿Qué ocurre ahora si es que tengo un polinomio de 4 por 1? Yo quiero multiplicarlo, producto, por un polinomio de 4 por 1. ¿Qué va a ocurrir?
por el álgebra lineal que conocemos, nos va a dar un error. Ese error es porque este número que estoy en este momento subrayando debe ser igual a este número de acá, para que las respuestas sean los laterales. Pero eso no está ocurriendo. Son diferentes. Me refiero a los que están color verde. Por lo tanto, no se puede hacer la operación. Pero MATLAB sí lo hace. Y me da una respuesta que también corresponde a 4 por 1. Pero ¿cómo será la respuesta 4 por 1? Será de esta manera. Si P le pongo 4 números, 1, 2, 3, 4, he indicado que lo voy separando por punto y coma para poder indicar que es un vector columna. ¿Sí? Luego a Q le doy también 4 números, voy a darle 5, 6, 7 y 8. Y ahora vean que la respuesta la voy a indicar de esta forma. Quizás cometí el error de colocar un color verde, a veces el verde no es tan legible, pero pueden ustedes ver que he colocado un puntito antes del signo por. Ese puntito antes del signo por me va a dar como respuesta lo siguiente. O sea, ha realizado elemento con elemento, lo ha multiplicado, siempre y cuando coloque el puntito. Si no lo pongo, me va a dar un error. ¿Y qué ocurriría si tuviéramos ahora P de 4 por 1 multiplicado? Esto sucede para el producto y para la división, ¿de acuerdo? Para la potencia también. P y Q sea de 1 por 4. Entonces ustedes verifican, ¿ese número 1 es igual al número 1? Sí, lo son. Por lo tanto, la respuesta será lo que está de morado. 4 por 4. Así es, David. 4 por 4. Entonces, acá ya no hay necesidad de hacer uso del puntito. De frente ponen P por Q. Y le va a regresar ahora una matriz conformado por 4 elementos y 4, o sea, 4 filas y 4 columnas. De esa manera, una matriz. Pero por supuesto tenemos que colocar ahí todos los elementos de manera correcta. Ya, pues hagamos ese ejemplo. Y con eso ya estaríamos ya finalizando. Unos 2 minutos más, 3 minutos más y estaríamos finalizando. Vamos a regresar por aquí. Para no colocar 1, 2, 3, 4, vamos a la parte práctica. Vamos a combinarlo así. Acá sí voy a colocarlo de esta forma. Entonces, P es, perdón, quítale el apóstrofe. P es 1, 4. ¿Está? Q, luego con el apóstrofe. ¿Ya? Lo que estaba comentándoles y yo cometí el error. Acá iré un punto y coma. Ahora sí, P y Q ambos son filas. ¿Ya? Luego son filas. 1 por 4, 1 por 4. Hago el producto con Q y esto es un error. No se puede ejecutar. Pero yo utilizo el puntito antes del signo por, sin separarlos, los dos pegados, los dos juntos. Sería el producto, ahí lo tenemos
en la ventana de comandos. Por otro lado, voy a hacer otro caso, voy a llamarlo M1, del 1 al 4, M2, del 5 al 8, pero a la vez M2 le voy a aplicar la traspuesta para que sea un vector columna. Y luego verifico los tamaños de M1 y de M2. Y ahora sí procedo a hacer el producto. P por Q. Decimos que P es 1 por 4 y Q es 4 por 1. ¿Será posible hacer esta operación? Sí. En este caso es al revés lo que hice en la diapositiva, ¿no? Estos dos elementos son iguales, 4 por 4 son iguales, y el resultado va a ser 1 por 1. ¿Bien? Oh, a ver, ¿qué me dio por aquí? M2. Digo, ¿en algo? Ah, estoy usando P y Q. Disculpe. Sí. Me salió un número que viene a ser una matriz de 1 por 1. Entonces, con esto ya podemos entender mejor que hay operaciones que se pueden realizar aún no respetando el álgebra lineal, pero es necesario que ambos sean del mismo tamaño. Ambos sean filas o ambos sean columnas, y así lo podemos multiplicar, pero con ayuda del puntito. Y para acabar la clase de hoy, suponemos que yo les digo, a ver, vamos a calcular, tenemos un vector cuyos elementos son 2, 3, 4, y quiero elevarlo al cubo. La respuesta sería 8, 27 y 64. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo haríamos en MATLAB? 2, 3, 4 elevado a la 3, así, pero el puntito nos va a ayudar a que hagamos la operación de elevarlo al cubo. El puntito dice, eleva al cubo cada elemento. El puntito dice, eleva al cubo cada elemento por separado. Y eso nos da esta respuesta. De esa manera ayuda el punto. Si ustedes no le ponen el punto, sale un error. Ustedes dicen, pero ¿y si uso Power? Ah, bueno, si usan Power ya no tienen por qué preocuparse por el puntito. De frente ponen Power 2, 3, 4, ponen el exponente y le va a dar de la misma manera 8, 27 y 64. Bien, entonces con esto ya hemos avanzado algo, bueno, no hemos llegado a matrices, pero al menos ya sabemos algo acerca de cómo hacer operaciones con los vectores, cómo reemplazar algunos elementos de los vectores, cómo formar también vectores con iguales cantidades, como el caso de los ceros y los unos, y luego ya iremos también avanzando con el tema de las matrices. Bien, chicos, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Ah, ya, sí, David. Eso, por favor, con su compañera, a ver si todo lo coordinan con su compañera Camila, ella es la delegada. Y yo a Camila, claro, sí, por supuesto. Yo le voy a hacer llegar un horario tentativo para después de este archivo también lo voy a subir, cada la clase lo subo. Un horario tentativo para después de las elecciones, para recuperar. En caso que ustedes, no sé si ustedes me pueden decir, de repente pueden recuperarlo antes de las elecciones o prefieren hacerlo después. Con su compañera Camila, lo coordino, ¿de acuerdo? Si es antes de las elecciones, tenemos mayor variedad. Caso contrario, ya lo pasamos para después de las elecciones, pero ahí sí, un poco restringido porque ya voy a estar también ocupado con otra universidad. Muy bien, chicos, nuevamente la disculpa del caso por el día de hoy, por esta tarde, y nos estaremos viendo entonces el próximo lunes, ya que este viernes tenemos
el feriado. Bien, esto sería hasta el día 5 de abril y estamos coordinando la recuperación para algún día de la semana. A ver si se puede esta semana, bien, y si no, la otra con más calma. ¿Correcto? Muchas gracias entonces a todos, muy buenos días. Buenos días con todos. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Gracias. Gracias, gracias. Nos vemos.